Vivimos en un mundo en el que el poder de gobiernos cambia constantemente. Algunos de ustedes vienen de unos países donde ustedes vieron, se acuerdan quizás 30, 40 años atrás, cómo era el gobierno de su país y hoy es distinto. No voy a mencionar países, pero cada uno de ustedes sabe cómo era y cómo es en el día de hoy. Gobiernos llegan, se levantan y también se pueden caer. Gobiernos pueden venir vendiendo algo bien bueno y después de un tiempo lo que estaban vendiendo, ofreciendo, no era lo que eran mentiras. Quizás eran buenos deseos, pero no se dio. Naciones se dividen, líderes se levantan y otros son olvidados por completo. Las noticias diarias, si usted acostumbra ver las noticias, Telemundo, Univisión o el canal que usted desea ver, CNN, Fox News, todo lo que vemos se trata de guerras, rumores de guerras, corrupción, violencia. Pero ¿qué nos enseña la Biblia sobre todo eso? Bueno, no son cosas nuevas. Si usted se cree que eso es cosa de ahora, todo eso ha sucedido a través de la historia. Daniel capítulo 11 y los primeros 4 versículos del capítulo 12 nos recuerdan una verdad fundamental. ¿Cuál es esa? Que Dios tiene control absoluto sobre los reinos y sobre los reyes. Aunque el mal parezca avanzar, parezca como que todo está tan caótico, los poderes de la tierra pueden aparentar como que se están multiplicando. El reino de Dios permanece firme y va a permanecer para siempre. Se cuenta de un hombre que estaba durante un huracán observando un roble enorme. También vio que al ladito había un arbolito pequeño. Y se dio cuenta que pasaban los vientos y el roble estaba. Pero el arbolito pequeño estaba quieto. Al final de la tormenta, el roble se partió. Pero el arbusto pequeñito seguía en pie. Así son los reinos del mundo. Pueden aparentar ser grandes, poderosos, pero son frágiles ante la soberanía de Dios. Mientras que el reino de Dios para algunos parece como que es algo pequeño, que no es significativo, ese es el verdadero que permanece para siempre. En esta mañana mi mensaje le he titulado que Dios tiene control sobre reinos y reyes. Mi idea central en el día de hoy es que la expansión del pecado y también del mal no amenaza el reino de Dios. Le vuelvo a repetir, la expansión del pecado y del mal no amenaza el reino de Dios. He conocido algunos creyentes que se ponen preocupados, están asustados, ansiosos, porque ven lo que está pasando en el mundo. Y he tenido que decirle, tranquilo, esto no se le está escapando de la mano del Señor. Muchas de las cosas que vemos son cosas que Dios ha permitido. Y lo que vamos a considerar en el día de hoy, en el capítulo 11, no se le escapó de la mano del Señor. Contrario, Él las permitió. Por más malas que aparentan, por más algo que sea tan difícil de aceptar, Dios lo sabía. No lo tomó de sorpresa a Él para nada. Y primer punto en el día de hoy es que los reinos se levantan. ¿Y qué pasa? Caen. No están ahí para siempre. Algunos duran más tiempo que otros, pero no son duraderos. No es novedad que los reinos se establezcan y al pasar el tiempo se caen. La historia del mundo nos deja saber que los reinos se han levantado a través de toda la historia
y se han caído. Y la mayor parte del capítulo 11 que vamos a considerar en el día de hoy presenta el conflicto entre reinos malvados. ¿Están conmigo todavía? Se levantan y caen, pero a través de todo esto vemos que la expansión del pecado y del mal no amenaza el reino de Dios. Se lo he repetido intencionalmente. Quiero que usted se lleve eso en el día de hoy. Por más que usted vea las noticias, que las cosas aparentan estar malas, ¿okay? Dios está bajo control. Miremos el versículo 2. Lo voy a leer de la pantalla donde dice: ahora te declararé la verdad. Se levantarán 3 reyes más en Persia, y un cuarto rey obtendrá muchas más riquezas que todos ellos. Cuando éste se haya hecho fuerte con sus riquezas, provocará a todo el imperio contra el reino de Grecia. Esta verdad que él muestra, ¿quién es él? El ángel Gabriel le está mostrando a Daniel. Le habla del libro de la verdad, que en el capítulo anterior, versículo 21, menciona el libro de la verdad. ¿Qué es ese libro? Ese libro es el libro de Dios que revela su plan perfecto y la actividad de Dios a lo largo de la historia. El primer reino mencionado aquí brevemente es el reino medo-persa. Y yo quiero que usted se acuerde que hemos cubierto capítulos 7, 8, 9 y 10. Y estamos como de nuevo repitiendo. El ángel le está remachando. En Puerto Rico cuando decimos remachar es que lo estamos repitiendo. Y el ángel se lo está diciendo. Y a veces nosotros, ¿cuánto necesitamos que se nos repiten las cosas? ¿Okay? Aquellas esposas que saben que le pueden decir algo al esposo una vez. A veces me envían a comprar algo al supermercado y me lo dijeron detalladamente y yo sí. Y cuando llego al supermercado me acuerdo de una cosa. Gracias al Señor por los celulares y el FaceTime y uno puede demostrar. Aquí vemos de nuevo una recapitulación de lo que ya se ha dicho en el capítulo 7, 8 y en adelante. No debe sorprendernos que el ángel entre en más detalles sobre el reino de Grecia. Versículo 2 se refiere a 4 reyes del imperio medo-persa. Y les voy a mencionar los nombres rapidito. Cambises, Esmerdis, Darío, Jerjes. Todos esos fueron 4 reyes medo-persas que estuvieron reinando. Y el último, Jerjes, es el que menciona el versículo que hace una campaña en contra de Grecia. ¿Qué he hecho en este momento? He ido a la historia para alinearlo al libro de Daniel, para que usted vea que la Biblia es verdad. Amén. Ahora, los versículos 3 y el 4 mencionan a Alejandro Magno, que yo también ya lo he mencionado aquí, y menciona la división de su reino. Observemos los versículos 3 y 4. Donde dice: se levantará entonces un rey poderoso que gobernará con gran autoridad y hará lo que le plazca. Pero cuando se haya levantado, su reino será fragmentado y repartido hacia los 4 vientos del cielo. No a sus descendientes, ni según el poder que ejerció, pues su reino será arrancado y dado a otros fuera de ellos. La historia dice que Alejandro Magno murió a los 30 y pico de años, era jovencito. No hubo un legado a quien pudiera tomar el reino de él, sino 4 generales tomaron entonces. Fragmentaron el reino medo-persa en 4 pedazos. Y dijeron: tú vas para allá, yo voy para acá, y así por el estilo. Normalmente es una mala noticia para el pueblo de Israel cuando un rey hace lo que le da la gana. Dice allí lo que le plazca. La historia confirma esa profecía. Y el imperio griego fue dividido en esas 4 regiones y fue un reino violento. Los versículos 5 al 20 no los vamos a leer, pero describen la relación entre los Seleucidas, que es el reino del norte,
y el gobierno que gobernaba esa área de Siria. Y también está el rey de los Ptolomeos, que es el reino del sur, que gobernaba Egipto. En el versículo 5 se nos presenta ese rey del sur, probablemente es, la historia dice Ptolomeo I, y en el versículo 6 nos presenta quien probablemente es Seleuco, el rey del norte, quien hasta entabla un acuerdo matrimonial y militar con Ptolomeo, rey del sur. No quiero entrar en todos esos detalles, no quiero que sea una clase de historia, pero le estoy dando algunas cositas. Gran parte del resto de esta visión nos lleva rápidamente a Antíoco número 3, quien gobernó el imperio Seleucida. Y este capítulo relata las batallas entre el rey del sur y el rey del norte. Y ese conflicto se desarrolla hasta el versículo 19, incluyendo la conquista de una ciudad importante en el versículo 15. Y les voy volando por ahí porque ese reloj va rápido. Okay. Lo que más importa, o lo más importaba para Daniel e Israel, era cómo se desarrollaría el destino de Israel en medio de todo esto. Hasta este momento, ese capítulo está hablando del reino del norte y el reino del sur. ¿Y dónde está Israel? Mero medio ahí, siendo pisoteado entre ellos. Era lo que en inglés se conoce como el battleground. El terreno de batalla de ellos era Israel. Bajaban y allí se encontraban. Y si estudias la historia, vas a ver que pasó eso por muchos años. Miremos el versículo 14. Dice, en aquellos tiempos muchos se levantarán contra el rey del sur. Los violentos de tu pueblo también se levantarán para cumplir la visión, pero caerán. ¿De qué se trata eso? Acuérdense en que el pueblo de Israel estuvo en Babilonia 70 años. Daniel está viendo la visión del futuro. Ya nosotros estamos luego de eso y estamos mirando hacia atrás. Pero sabemos que algunos de los que estaban en cautiverio en Babilonia llegaron a regresar a Israel, a Judea, a Jerusalén. ¿Y qué sucede? Todo estaba derrumbado. Y algunos judíos que están ahí intentan levantarse contra el rey del sur y su terrible reinado. ¿Pero qué les sucede? Fracasan. En otras palabras, iban a estar bajo dominio malvado. Aún luego de los 70 años de Babilonia, iban a seguir bajo dominio malvado durante mucho tiempo a lo largo de la historia. Y uno diría, ¿pero por qué el Señor permite eso? Bueno, Dios es soberano, Él hace como a Él le place. Pero también el pueblo de Israel era testaduro, era arrogante, era desobediente. En el versículo 16 vemos que incluso aquellos que han regresado a Jerusalén para reconstruir, todavía siguen bajo dominio, bajo sufrimiento. ¿Y cuál es el propósito de esta visión entonces? No es simplemente informar, es preparar. Ellos necesitaban prepararse para perseverar, aún en medio del dominio. También ellos necesitaban prepararse para la obra de Dios, porque aún debajo del dominio de todo esto, todavía Dios tenía un plan para ellos cumplir. Y hay dos cosas que quiero mencionar. Primero, Él detendrá el reino del terror. El versículo 19 es solo una imagen de esto. Sin embargo, hay otra forma en que Dios obra, incluso a través del terror sobre su pueblo. Él lo usa para obrar en su pueblo. La semana pasada les mencioné que muchas veces las cosas que suceden no son ni castigo ni disciplina, sino son parte del entrenamiento que Dios tiene para nosotros crecer y madurar. Y no dudo que esto es lo que le está pasando también al pueblo de Israel. Dios está utilizando esto para que ellos crezcan.
Familia, los versículos 21 al 35, si usted quiere lo puede leer en su casa, se centran básicamente en la carrera de Antíoco Epífanes, que ya lo hemos mencionado. Entre otras cosas mencionamos su campaña en Egipto y cómo maltrató a los judíos. En los versículos 31 al 32 vemos la mayor ofensa contra Israel. Si usted ha estado en los caminos del Señor por muchos años, ha escuchado la frase de la abominación desoladora. ¿Y cuándo es eso? Cuando Antíoco coloca un ídolo de Zeus y aparte de colocar eso en el templo de Dios, sacrifica allí cerdos. Si usted sabe algo de la cultura o de la nación de Israel, el cerdo era abominación. El cerdo no se podía ni tocar. Y vino este Bambalán y hizo eso. Pero no tan solo fue que él hizo eso, hubo también algunos judíos infieles que fueron copartícipes de ese sacrificio. Ahora, la apostasía quizás la escuchamos y pensamos que es algo que pasa en el futuro, pero la apostasía estaba sucediendo con el pueblo de Israel también. Puede ser que estaban cansados, puede ser lo que sea, pero sucumbieron a ese tipo de sacrificio que no agradaba a Dios. Ahora, todo esto Dios lo está viendo y el Señor sigue obrando. Miremos los versículos 33 al 35 donde dice: los entendidos entre el pueblo instruirán a muchos. Sin embargo, durante muchos días caerán a espada y a fuego, en cautiverio y despojo. Cuando caigan recibirán poca ayuda y muchos se unirán a ellos hipócritamente. También algunos de los entendidos caerán a fin de ser refinados, purificados y emblanquecidos hasta el tiempo del fin. Y termina diciendo: porque aún está por venir el tiempo señalado. En medio de un tiempo tan difícil, es más fácil sucumbir y seguir con la corriente. Pero ¿qué es lo que nos pide el Señor en medio de los momentos difíciles? Fidelidad a Él. Continuar siéndole fiel a Dios, no importa. Nosotros vivimos en un país, el país de los Estados Unidos, quizás el país más fácil es para ser cristiano. Algunos creen que estamos bajo, ¿cómo se llama? Que nos están persiguiendo, estamos bajo persecución. Cuando yo oigo a un cristiano mencionar eso, me da la curiosidad de pensar que ellos no saben lo que es persecución. ¿Okay? No hay que ir muy lejos, pueden ir a otros países, pero si quieres ir al otro lado del mundo, hay países en África, en el continente de África, donde la persecución es tan rampante que te matan por ser cristiano. Aquí no hemos llegado a eso. ¿Okay? Aquí es fácil ser cristiano. Y qué triste es ver que aún en cómo vivimos en un lugar tan fácil, no somos fieles a Dios. Pueden decir amén o ouch. Familia, los fieles serán perseguidos, pero esa persecución que hace, los purifica. El sufrimiento tiene una manera de purificar al pueblo de Dios como nada más lo puede hacer. Y estos versículos anticipan lo que se encuentra en los libros apócrifos, libros de Macabeos, la historia también, la revuelta macabea contra Antíoco. Todo esto parece un caos político, caos militar, reinos que se expanden, guerras que destruyen, alianzas que se rompen, pero detrás de todo esto hay una mano soberana que mueve la historia. ¿Y qué nos debe dar eso? Tranquilidad, paz, aún en medio de la tormenta. Mi amado,
nada se escapa del plan de Dios. Cada reino se levanta y cada reino que cae y están escritos en el libro de verdad. Cuando miramos el mundo actual, vemos lo mismo. Potencias que dominan por un tiempo, líderes que prometen mucho y terminan en la corrupción. Pero Dios sigue escribiendo la historia. Lo exhorto, no pongas tu esperanza en los sistemas humanos, sino en el Dios que los gobierna a todos. No te desesperes cuando la maldad parece estar ganando. Dios ya lo anticipó. Él sabe cómo termina la historia. Algunos de ustedes son suficientemente jóvenes para acordarse de la caída del muro de Berlín. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Y esa caída sorprendió al mundo. Durante décadas parecía que eso iba a ser imposible. Pero ¿qué pasó? En cuestión de días se derrumbó. Y así mismo los reinos que hoy parecen invencibles. Nosotros vivimos un tiempo donde hay unas naciones que se creen ser soberanas. Corea del Norte, China, y puedo seguir mencionando nombres. Pero Dios te tiene sus días contados. Yo no lo conozco, pero Dios sí sabe. Y el estar consciente de eso nos debe producir paz. ¿Por qué? Porque Dios sigue siendo el Rey soberano sobre todo el mundo. El segundo punto en esta mañana, está bien sensitivo esto hoy. Los reyes se levantan y caen. Tal como los reinos se levantan y se caen, también los reyes se levantan y caen. A partir del versículo 36, el enfoque cambia de reinos a un rey arrogante que se exalta por encima de todo lo que hay. Y este rey, símbolo de poder humano rebelde, representa a todos los gobernantes que se creen invencibles, inclusive los de hoy. Pero Daniel nos muestra que incluso el más poderoso será derribado. Ningún rey puede sostenerse fuera del propósito de Dios. Algunos teólogos y estudiosos de la Escritura interpretan que a partir de este versículo 36 hay un cambio de perspectiva y la descripción se convierte en un relato del anticristo, cuya hostilidad hacia Dios y su pueblo fue prefigurada o representada con Antíoco. Cuando leemos el relato de Antíoco, para nosotros podemos fácilmente verlo como una representación de cómo será el anticristo. Mi hermano, mi hermana, el orgullo humano es la razón o la raíz de toda caída. Desde Nabucodonosor hasta los imperios modernos del día de hoy, Dios siempre derriba a los soberbios. ¿Y qué hace con los humildes? Los exalta, como dice Proverbios capítulo 16, versículo 18. Si Dios controla a los reyes, ¿sabes qué? También nos controla a nosotros. A algunos no les gusta cómo suena eso. A algunos rápidamente les viene a la mente, espérate. Y mi libre albedrío. Y quieren debatir. Mire, yo puedo debatir con usted sobre el libre albedrío, pero Dios sigue siendo soberano y usted no. Por más que te creas que es soberano, quizás tú te crees que eres el rey de tu casa. Okay, te dejo eso ahí, pero familia, Dios tiene todo bajo control. Tal como tiene a los gobiernos, también nos tiene a nosotros. No hay jefe, no hay gobierno, no hay circunstancia fuera de su autoridad. Y si estás bajo presión o injusticia, recuerda una cosa: Dios tiene la última palabra. Amén. Dice Romanos 12:19, mía es la venganza, yo pagaré. Un automóvil tiene muchas piezas, ¿verdad, Freddy?
Algunos son piezas grandes y otros son bien visibles, mientras hay unas piececitas pequeñitas que casi ni se ven. Sin embargo, todos funcionan según el diseño del ingeniero que pensó X carro, ¿no? A mí me gustan los Toyota, a otros les gustan los Chevrolet, pero cada uno tiene distintas piezas. Y así también Dios dirige tanto a los grandes reyes como a los pequeños detalles de tu vida, que quizás son insignificantes para otra gente, pero para ti es bien importante. Si a un carro se le quita uno de los cables de los espares, de los spark plugs, de bujías, ¿qué le pasa al carro? No funciona bien. Puede correr, pero está falleteando, porque no está haciendo lo que le corresponde hacer. Familia, nada está fuera del control de Dios. Créalo, acéptalo, vívalo, que Dios lo tiene bajo control. Mi tercer punto en el día de hoy: el reino de Dios permanece para siempre. Vamos a leer los versículos 1 al 4 del capítulo 12. Y dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que vela sobre los hijos de tu pueblo. Será un tiempo de angustia cual nunca hubo desde que existen las naciones hasta entonces. Y en ese tiempo tu pueblo será librado, todos los que se encuentren inscritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para la vida eterna y otros para la ignominia, pero el desprecio eterno, para el desprecio eterno. Los entendidos brillarán como el resplandor del firmamento, y los que guiaron a muchos a la justicia como las estrellas por la eternidad. Y el versículo 4 dice: pero tú, Daniel, guarda en secreto estas palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y el conocimiento aumentará. El ángel Gabriel está ahí dando su última parte de esta visión. Los versículos finales de esta sección anticipan un tiempo de crisis para Israel. Y algunos me dirán: bueno, pero parece que todo es crisis. Parece que todo es caos para el pueblo de Israel. En realidad, es un tiempo prolongado para el pueblo de Israel. Pero ¿qué pasa? El arcángel Miguel, guardián de la nación de Israel, va a intervenir. Y se hace referencia a una resurrección general de los justos y de los malvados. Después de mostrarle a Daniel siglos de conflicto, el ángel lo lleva hasta el final. El triunfo reino del Eterno. Y Miguel se levanta para proteger al pueblo de Dios. Y va a venir un tiempo de angustia, pero también viene una resurrección gloriosa. El versículo 3 que ya leímos dice que los justos resplandecerán, como el resplandor del firmamento. La historia no termina con guerra, sino con la victoria de Dios. ¿Qué quiero que usted se lleve en esta mañana? Es que por más caos que aparenta, Dios gana. Y si usted está en Jesús, usted está en el ejército ganador. Yo mencioné hace unas semanas de que es Jehová de los ejércitos. Señor de los ejércitos. Y es una honra ser parte de ese ejército. Y van a haber momentos difíciles, batallas crueles, pero como quiera, nuestra esperanza está en la victoria final de Dios. Los reinos humanos tienen fecha de expiración, pero el reino de Dios es eterno. El pecado puede extenderse. No voy a decir que mañana se va a desaparecer y todo va a estar bien, no. Pero nunca podrá amenazar la soberanía del Rey de Reyes, nuestro Señor Jesucristo.
Le exhorto en esta mañana a que usted pueda vivir con esperanza. Vive con esperanza. Lo que está roto hoy, en algún momento Dios lo va a restaurar. También, sea fiel a Dios. Tu fidelidad en medio de la oscuridad será recompensada con gloria eterna. Tenga eso claro. También comparte la luz de Jesús con otros. Los sabios resplandecerán como las estrellas. Esto incluye a quienes guían a otros hacia la justicia. Porque qué chévere que usted pueda tener esperanza. Excelente, usted crea que sí, Dios es soberano y aun pase lo que pase, yo estoy seguro. Y su vecino, su compañero de trabajo, su familiar que no conoce al Señor, ¿qué tal ellos? Usted está llamado a resplandecer. Usted está llamado a traer esa paz, esa luz que viene de Jesús para compartirla con otros. Amén. Se cuenta de un niño que fue con su papá a una fábrica de automóviles. Y el papá se le adelantó y el niño se quedó más atrás. Y miraba a mitad de camino la línea de ensamblaje que pasaba. No sé cuántos lo han visto, quizás han ido, pero empieza por un lado, 2 o 3 piezas, quizás el chasis, ¿no? Y poco a poco, si es mecánico, son personas, le van agregando cosas al carro. Y el niño en el medio está viendo solamente mitad de un carro. Pero al final está el papá, final de la línea de ensamblaje, él llega a ver el carro completado. ¿Y por qué les digo eso? Así es Dios. Nosotros vemos solamente una parte de esa línea de ensamblaje de la historia, pero Dios lo ve todo desde un principio hasta el final. Dios tiene todo el control, mi hermano, mi hermana. Daniel 11 y 12 vemos que nos recuerda, los reinos se levantan y se caen. Los reyes se levantan y se caen. Pero el reino de Dios permanece para siempre. Y aunque el pecado, el mal se extienda, les repito, les recalco, no pueden amenazar el reino de Dios. No permita, hermano, que usted se preocupe por que el pecado del mundo, tarde o temprano, va a ser vencido. Y así que mientras el mundo se sacude, usted manténgase firme con su fe en el Rey eterno. Ahora, ¿dónde está tu confianza hoy? ¿En los sistemas del mundo o en el reino que jamás será destruido? Yo espero que usted ha puesto su confianza en el Señor. Y si no lo has hecho, hoy es un buen día para que puedas rendir tu vida al Rey de Reyes. Aquí muy a menudo yo menciono algunos versículos para aquellas personas que no conozcan al Señor. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado. Y por nuestras propias fuerzas, por nuestros propios méritos, nunca vamos a ser suficientes. Necesitamos de Jesús. Necesitamos un Salvador. Y dice Romanos 10, versículo 9, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Y dice el versículo 10, porque con el corazón que se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Si hay alguien en este día que desea entregar su vida al Señor, yo voy a estar aquí a la esquina y yo quiero orar por ti. Si hay alguien que se había descarriado y está buscando del Señor, también el Señor quiere recibirte, quiere restaurar tu relación con Él. Si hay alguien que está pasando por dificultades, está pasando por una situación emocional, quizás de salud, también Dios quiere que tú estés en paz.
yo quiero orar por ti también. Yo voy a estar aquí al ladito. Vamos a ponerlo de pie. Padre bueno, Padre eterno, te alabamos, te glorificamos a ti. Reconocemos que tú eres el creador del universo. Reconocemos que nada se escapa de tu autoridad, de tu poder. Y mientras estemos aquí en esta tierra, veremos como lo que se veía en el capítulo 11 de esta visión del arcángel Gabriel dándosela a Daniel, Señor. Reinos peleando, reinos fallando, cayendo, pero sabemos que tú tienes todo bajo control. Y estamos agradecidos en este día de que a pesar de que podamos estar pasando por algunas dificultades, Señor, te pido por mis hermanos y hermanas aquí en el día de hoy, sea que estén pasando por enfermedad, sea que estén pasando por escasez, problemas emocionales, relacionales, sea lo que sea, Señor, que tú puedas obrar y que podamos darte a ti toda la gloria y toda la honra de lo que tú estás haciendo, Señor. Pedimos todo esto en tu precioso nombre, Jesús. Amén.